¿Vieran? Bueno, Comparto pantalla ya. Sí, eh, compartir pantalla. sí, mira, vamos a, hoy la conferencia magistral, yo voy a presentar al doctor Ligera, que es quien va a dar la conferencia magistral en esta secuencia, y realmente ya después de tantos años es un amigo, por aquellos que no lo conocen, al doctor Daniel Ligera, ha sido cofundador y presidente de la Asociación Argentina de Glaucoma, durante dos episodios, dos eventos, durante 4 años. Además ha sido jefe del servicio de glaucoma del Hospital Santa Lucía, está en el cónsil de la Asociación Argentina de Glaucoma, y bueno, No, creo que ya. de la Empieza. Asociación Mundial, sí, sí, Mundial, ahí está, el cónsil de la No, Asociación no Mundial de existe. Glaucoma, dirige Argentina. Y realmente, probablemente es uno de los mejores especialistas que hace glaucoma en la Argentina, así que bueno, es un honor, un orgullo que hoy nos pueda dar esta charla, que aparte da charlas fantásticas y bueno, la vamos a poder disfrutar. Así que bueno, Daniel, ya seguís vos. Me gustó lo que con tantos años se ha convertido en un amigo, ¿no? O sea, lleva mucho tiempo la amistad. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que no vamos a hablar. O sea, de lo que se llama habitualmente la misdirección aguda acuosa o la maldirección acuosa, que es cuando un ojo se pone muy duro. En el intraoperatorio hay una hipotalamia, pero sin efusión coroidea, sin hemorragia supracoroidea, y tampoco hay patología de diafragma cristaliniano. Pasa a veces durante la faco normal y particularmente en hipermétropes, y se debe al movimiento inapropiado de los líquidos vía fibras onulares. De esto no vamos a hablar, pero hay que mencionarlo porque mucha gente habla de un síndrome de maldirección en el cual están estas dos patologías. Y la segunda, de la que sí vamos a hablar, es un cierre angular secundario debido a un mecanismo de empuje posterior causado ¿por qué? Por la rotación anterior de cuerpo ciliar e iris. Esto es glaucoma maligno, esto es un jeroglífico histórico en la oftalmología en la cual se tenía que enfrentar a aquel médico que le tocase, y todo médico cirujano que opera mucho y durante mucho tiempo alguna vez le toca uno, o si tiene un poco de mala suerte, varios casos de estos, que ahora no es tan problemático, pero siempre fue un jeroglífico. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La teoría clásica es que hay un bloqueo ciliar. ¿Qué es el bloqueo ciliar? El cuerpo ciliar está bloqueado, habitualmente por humor vítreo, quizás a veces por la periferia del cristalino, y entonces el humor acuoso, en vez de ir a donde tiene que ir, toma otra dirección posterior porque su vía natural está desviada. ¿Cómo es esto del bloqueo ciliar y la maldirección acuosa? Hay ojos que no están propensos, ojos que tienen ángulos abiertos con el cristalino en su posición y tamaño normales, como este que vemos acá, pero otros que están predispuestos tienen este tipo de configuración, que son ángulo estrecho con diafragma iliocristaliano muy anterior y un cuerpo ciliar que se desplaza hacia adelante. Y está propenso a que se produzca esto. Observen aquí cómo, en este caso, el humor vítreo y también a veces la anteriorización del cuerpo ciliar produce este tipo de contacto, que no es puntual como se ve en el dibujo, sino circunferencial, habitualmente. Y entonces, ¿qué sucede? Que el humor acuoso toma esta vía y al entrar en el seno del humor vítreo, teóricamente va desplazando el humor vítreo hacia adelante y produce el glaucoma maligno. Esto es lo clásico. Es lo que se creyó siempre, que siempre fue una teoría. Y hablando de teorías y de gente que estudia, hay tres, bueno, el primero que lo describió fue von Graefe en 1800 y pico, pero tres grandes figuras que se han dedicado a estudiar y han descubierto cosas que han develado misterios con respecto al glaucoma maligno. El primero de ellos fue Paul Chandler, un oftalmólogo de excepción que publicó en 1961 esto, una nueva operación para el glaucoma maligno, un reporte preliminar. Sucede que Paul Chandler encontró que los ojos fáquicos que tenían glaucoma maligno, al operarlos de catarata, le sacaban el cristalino para ver si luego de desencadenar el glaucoma maligno se podía resolver, le sacaban el cristalino y muchas veces no resolvía.
pero él observó que todos los casos que perdían vítreo en la operación resolvía el glaucoma maligno. Este fue un dato que lo tomó él mismo para diseñar una nueva operación, y esa operación consistía en hacer una punción periférica de la córnea, transilidiana y transsonular hacia el humor vítreo, con una aguja gruesa, era algo realmente traumático, pero resolvía de esa manera, por primera vez, en un porcentaje importante de los casos, el glaucoma maligno. La segunda persona es Charles Pavlin, es un canadiense creador de la biomicroscopía ultrasónica. Lamentablemente murió, yo tuve una buena relación con él, intercambiamos muchas cosas. El tercero es Harry Quigley, muy conocido por todos ustedes, y que ha estado creo que en 2014 como invitado especial de la Asociación Argentina de Glaucoma. La definición actual del glaucoma maligno conjuga dos cosas. Primero, lo que uno ve, aplanamiento central y periférico de la cámara anterior en presencia de una iridotomía periférica patente. Esto no siempre es así. Y una presión intraocular normal a notablemente elevada. Recuerden lo de normal, porque un glaucoma maligno puede tener una presión normal. Eso, por supuesto, antes que se desencadene el proceso y aumente. Pero podemos estar frente a una hipotalemia con presión normal y ser un glaucoma maligno. Ojo. ¿Y qué es lo que sucede? El cierre angular secundario por bien esta redacción, por rotación anterior del cuerpo ciliar como resultado de conductividad normal de fluido a través del vítreo. Esto es una definición inentendible, como la rotación anterior del cuerpo ciliar como resultado de conductividad anormal. Lo que pasa es que hay una controversia entre lo que es bloqueo ciliar y lo que es expansión coroidea, y entonces, como existe esa controversia y no está resuelta todavía, se omite de la definición. Y eso hace que la definición paradójicamente no sea muy comprensible. Bueno, ¿qué procedimientos preceden al glaucoma maligno? No solamente la cirugía de lo que nosotros ya conocíamos o ya lo sabemos por experiencia, por leer, por muchas cosas, cirugía de glaucoma de catarata, sino también, como ven ustedes acá, la iridotomía con JAG, también lo puede producir una queratoplastia penetrante, también lo puede producir, acá tengo medio tapado esto por, él pudo correr. Y la oclusión de vena central de la retina también lo puede producir. Esto para mostrar que no solamente lo que habitualmente conocemos como cirugía de glaucoma y cirugía de catarata. ¿Qué lo precede en orden de frecuencia? Acá son más o menos 14 diagnósticos posibles que pueden producir glaucoma maligno, pero lo más frecuente es esto. Lo primero es la trabeculectomía. Lo segundo, los dispositivos de drenaje. Después viene la FACO. Después la iridotomía periférica, y un poco más allá la suturolisis, el needling, la EPNP incluso puede producirlo, y el uso de pilocarpina. Y después hay otros más raros, incluso hay casos en los cuales no hay un evento anterior desencadenante, son casos aislados, descritos, en los cuales se produce un glaucoma maligno sin nada previo, aparente. Factores de riesgo. Dado que esto es una patología muy poco frecuente, no hay estudios multicéntricos, no hay nivel de evidencia para hablar de factores de riesgo propiamente dicho, como se demuestra en patologías en las cuales hay estudios multitudinarios. Pero es más frecuente en el nanostalmos, en los ojos hipermétropes, en el glaucoma de ángulo cerrado, y dentro de ellos los que tienen configuración plató, que son justamente los que tienen cuerpo ciliar más adelantado. Y esto presten atención porque es la historia del glaucoma maligno en el otro ojo. Si se llega a tocar un paciente que ha tenido aparentemente un glaucoma maligno, no piensen mal del cirujano. Antes que nada, prepárense para la posibilidad de que puedan tenerlo en este otro ojo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta también. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, bueno, básicamente son los que están acá. A la izquierda son todas entidades clínicas que cursan con cámaras estrechas. Puede ser hemorragia supracoroidea, fácilmente por el examen del fondo y en ecografía. Se diagnostica edema de cuerpo ciliar de tipo inflamatorio. Esto con la UVM uno puede detectarlo. El bloqueo pupilar por el iris bombé, la presencia de una iridotomía no hecha o no patente, con un iris con estas características,
que no es como el glaucoma maligno en el cual todo avanza, sino que es el iris prácticamente el que tiene este tipo de configuración. Y las otras tres, el desprendimiento coroide, la sobrefiltración y el Seiden, que cursan con presiones bajas o presiones normales. Pero, ojo, hay que tener cuidado, entra en el diagnóstico diferencial, porque si son normales dentro de los límites borderline, entra en el diagnóstico diferencial. Y por supuesto, cada uno con su forma de diagnóstico, el Seiden con la observación de la conjuntiva, la ultrasonografía, el desprendimiento coroide y también el UVM, etc. En cuanto a los tipos de glaucoma que se ven en los pacientes que tienen glaucoma maligno, ustedes vean por este cuadro, bueno, está tomado de Sherwood, Hitching y Crowston, la enorme cantidad, la enorme proporción de glaucoma de ángulo cerrado. Están el glaucoma agudo y el glaucoma crónico de ángulo cerrado. La inmensa mayoría tienen este tipo de diagnóstico. De manera que cuando se va a operar un paciente con ángulo cerrado, y no olvidemos nunca remarcar suficientemente el tema de la gonioscopía, no hablemos solamente de UVM, sino de gonioscopía que viene primero, es importantísimo. ¿Y qué vemos en la UVM? La UVM tiene la ventaja sobre el OCT en este tipo de casos, que es importantísimo ver lo que pasa detrás del iris, y en el OCT a veces en general no es posible ver bien el cuerpo ciliar, su posición, etc. De manera que hablemos sobre todo de UVM. Hipotalamia y atalamia, habitualmente no desprendimiento coroideo, en el momento en que está en estado glaucoma, porque en los periodos previos suele haber un desprendimiento coroideo, como ya vamos a ver. Y una anteriorización y aplanamiento de los procesos ciliares. Esto es como se ve en la lámpara hendidura, un glaucoma maligno. Este es un glaucoma maligno. Ahí abajo ven con prácticamente fáquico, está prácticamente el cristalino contra la córnea. No siempre es así. Cuando evoluciona, muchas veces es así, pero a veces puede haber una cierta cámara anterior más o menos importante, pero siempre estrecha. Arriba vemos lo que se ve en la UVM. A la izquierda de este dibujo, aquí ven que hay un desprendimiento coroideo, aquí ven un avanzamiento del cuerpo ciliar y el iris prácticamente pegado a la córnea. Este tiene un desprendimiento coroideo. Estos otros dos casos son casos propios, casos en los que yo les hice la UVM. Se ve el aplastamiento, se pierde la geografía del cuerpo ciliar, se ve aplastado, se ve como si fuera un continuum con el iris que está contra la córnea. Y en este otro caso, que se trata de una trabeculectomía, en la cual incluso vemos el ostium, acá por abajo está el cristalino, este es el cuerpo ciliar, y acá está pegado completamente el iris a la córnea. Bueno, la maldirección acuosa no es la fuerza primaria. Lógicamente el líquido no va a donde quiere, sino a donde las condiciones lo llevan. Y si hablamos de un bloqueo ciliar, ahí tenemos un problema, porque hay una falta de demostración de mecanismo valvular. No se ha podido demostrar un mecanismo valvular, porque cuando hay una maldirección tiene que haber un mecanismo valvular, si no el humor acuoso vuelve hacia el lugar de donde provenía. Eso no se ha podido demostrar, pero además es dificilísimo demostrarlo. Los casos son pocos, no hay prácticamente forma de demostrarlo. Hasta ahora no se ha demostrado. Y no se sabe tampoco cuál es el gatillo que lleva al bloqueo. Se sospecha, se piensa, y una de las pistas sobre dichas fuerzas es lo que le vamos a mencionar ahora. Un trabajo de Lehman, Weinreb y Rich, de 1998, mostró sobre UVM que no es infrecuente que un desprendimiento ciliocoroideo anular, luego de la trabeculectomía, hay muchos desprendimientos ciliocoroideos anulares de 360 grados, curse con presiones intraoculares borderline o levemente aumentado. Habitualmente remiten esos desprendimientos coroideos, que son casi constantes en las trabeculectomías. Son raras las trabeculectomías que no lo tienen, aún las que funcionan muy bien. Y habitualmente eso se reabsorbe. Algunos tienen presiones ligeramente elevadas y es posible que esos sean los que puedan evolucionar hacia un glaucoma maligno. Al evolucionar al glaucoma maligno, no tarda en desaparecer, claro, porque la presión intraocular luego hace que dicho desprendimiento coroideo se aplique. Entonces es como que algo, es una pista que luego desaparece. Y esto explicaría por qué en el periodo de estado ya no hay desprendimiento ciliocoroideo. Esta es una posibilidad de la cual
estudió mucho Charles Pavlin. Y Pavlin encontró, en un trabajo que hizo con Troop, sobre glaucomas malignos, estas imágenes, en algunos de esos pacientes, estas imágenes en glaucomas malignos realmente reconocidos, en el cual vemos un experimento coroideo típico con estas membranas. El cuerpo ciliar, vean qué adelante que se encuentra, como en la imagen que yo les había mostrado propia, y acá está el iris, con una rotación anterior del cuerpo ciliar. ¿Qué hizo entonces? Agarró ojos de chancho y los inyectó. Este es un ojo de chancho antes de la inyección con solución salina, y este es después de la inyección con solución salina. No solo ven cómo el cuerpo ciliar cambia de posición al inyectar acá solución salina, sino también que se ven imágenes exactamente iguales al experimento coroideo que se ven en los seres humanos, con este tipo de membranas y todo. Este cuerpo ciliar se fue hacia adelante y produjo esto, que es muy parecido a el glaucoma maligno. Acá está el cristalino. Esto es sumamente interesante porque esa anteriorización podría ser que ese sea el gatillo que desencadene el bloqueo ciliar. Este trabajo, el que había hecho con Troop, este es el texto, dice: hemos visto líquidos, fluidos supraciliares y aún grandes pigmentos coroides en algunos otros casos de glaucomas malignos. Bueno, esto me tapa un poco el texto. Nosotros pensamos que la difusión uveal es un rasgo importante en la patogénesis de la misdirección acuosa. Le llamó mucho la atención a Pavlin un trabajo que presentamos nosotros del Hospital Santa Lucía. Lo presentamos y lo publicamos en el Canadian Journal of Ophthalmology en el año 2002, que era sobre 15 pacientes post-trabeculectomía, y todos tuvieron efusiones uveales y rotación ciliar de procesos ciliares en el UVM, en mayor o en menor medida. Claro, no un desprendimiento coroideo importante, pero pequeñas zonas oscuras que indican un pequeño despegamiento de la coroides, sí se vieron en todos los casos. Y algunos un desprendimiento coroideo importante, que si no hubiéramos hecho la UVM no nos dábamos cuenta y la evolución era totalmente normal. De manera que es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos. Tal es decir que Pavlin lo publicó en su página web, y esta es una captura de imagen que yo hice. Bueno, me encantó que lo haya citado, entonces lo hice. Esta imagen es muy, muy interesante de ese mismo trabajo. Vemos acá esta anteriorización del cuerpo ciliar. Acá está, esto es lo que vemos, lo que nosotros vimos habitualmente, esto. No un desprendimientos coroideos tan grandes como sí mostró él en un caso, pero se veía esto. ¿Ven ustedes esto? Y este es el caso, este es el mismo caso, pero en el cual vemos el cristalino que ocluye prácticamente el ostium. Si el cristalino está acá, el cristalino está acá, y acá está el iris, esta es la periférica, obviamente el humor vítreo está en contacto, este es el cuerpo ciliar. Acá está el humor vítreo en directo contacto con el cuerpo ciliar. ¿A dónde va el humor acuoso que se forma? Bueno, eso es obvio. Y entra acá a jugar Quigley. Quigley muestra en la Jackson Lecture número 66 del año 2009 su teoría de la expansión coroidea. ¿Qué es la expansión coroidea? Resulta que Quigley dice que hay una relación recíproca entre coroides y presión intraocular. Cuando baja la presión intraocular, la coroides se expande, y cuando sube la presión intraocular, la coroides se comprime. Además, entra a jugar la inflamación intraoperatoria y la hipotonía, que producen una ruptura de la barrera hematocoroidea con exudación proteica de coroides extravascular, perdiendo fuerza osmótica, que es la fuerza que lleva el líquido hacia los vasos, con lo cual se expande la coroides en volumen y aumenta la presión en el vítreo posterior. Al aumentar la presión en el vítreo posterior, tenemos que tener en cuenta que el volumen vítreo es de 5.000 microlitros aproximadamente, el volumen coroideo un poco menos de 500 microlitros, el volumen de la cámara anterior 150 microlitros, y una expansión coroidea del 20%, o sea, un 20% de
400 de 500, es de un volumen de 100 microlitros. 100 microlitros pueden llegar a aumentar la presión intraocular a 60 milímetros de mercurio. Con la expansión coroidea, según dice Quigley, la presión en, el volumen, en cada volumen intraocular aumenta. Esto, al haber en la cámara anterior, cuando todavía no está cerrado el ángulo, salida de líquido, reduce grandemente la cámara anterior, hasta que, una vez que se empuja todo, el humor vítreo, por la expansión coroidea y el gradiente de presiones, el humor vítreo y el cristalino hacia adelante, se ocluye el ángulo y ya no hay salida angular y se crea una especie de círculo vicioso. ¿Por qué? Porque se altera la conductividad del humor vítreo. ¿Qué es esto? El humor acuoso no puede ya atravesar el humor vítreo porque, por dos mecanismos. Uno, porque se comprime toda la parte anterior del humor vítreo y se condensa. Y otro, porque se altera la conductividad. Este es un trabajo que lo leí en el árbol y no lo pude entender demasiado porque es un trabajo muy físico, que un gradiente de presión altera la conductividad dentro del humor vítreo. Entonces se crea un verdadero círculo vicioso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el otro gatillo que habéis visto, el tratamiento coroideo? A eso vamos. Estos son los esquemas de Quigley que nos muestra cómo hay primero un pequeño engrosamiento coroideo, luego esto aumenta, el gradiente de presiones va, el cristalino acá y el cristalino acá lo lleva completamente hacia adelante y va reduciendo la cámara anterior. Lógicamente, como no es su teoría y no cree en la otra de Quigley, acá no muestra para nada desprendimiento coroideo, más que ese engrosamiento de la coroides a este nivel. Pero también suele haber desprendimientos coroideos que contribuyen a que el cuerpo ciliar vaya hacia adelante. Esa es la otra teoría. Yo creo, sinceramente, están medio peleados unos con otros, los que creen en una cosa y los que creen en la otra. Y creo que hay un poco de las dos cosas. Y el mismo, ahora como vamos a ver, el mismo Quigley lo admite. Con respecto al nanostalmos, Quigley dice que es el extremo de un continuum, el nanostalmos, en el cual la expansión coroidea lleva hacia adelante al cristalino. Pensamos también que muchos ojos comparten estos rasgos, aunque no sean lo suficientemente pequeños, o sea, 20 milímetros de largo o menos, como para ser considerados nanostálmicos. Vale decir, hipermétropes grandes también. En cuanto al desprendimiento coroideos, lo que dice Quigley es que los así llamados desprendimientos coroideos vistos en este contexto son interpretables en este contexto como expansiones del volumen coroideo que contribuyen a llevar el cristalino hacia adelante. O sea que interpreta los desprendimientos coroideos, entre comillas, que se ven en la UVM, como expresiones de la propia expansión coroidea. Esto en cuanto a teoría, en cuanto a fisiopatología, hasta ahí estamos. Hay un hecho que desencadena el glaucoma maligno, sea la expansión coroidea, sea el bloqueo ciliar, que puede ser también producto de la expansión coroidea, pueden mezclarse ambos. Cada uno defiende lo suyo y cada uno está en el extremo, porque lógicamente cuando uno propugna una teoría tiene que llevarla al máximo, pero yo creo que, y muchos creen también que son ambos mecanismos los que concurren. La prevención, importantísimo. Diagnóstico temprano de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Lo volvemos a mencionar. Hay que tener en cuenta cuando nos enfrentamos con ojos que tienen esta tipología. Hipermetropes alto, nanostalmos, el glaucoma de ángulo cerrado tipo plató. ¿Cómo lo diagnosticamos? Se puede diagnosticar por gonio. No es sencillo el plató, pero es importantísimo las imágenes para esto. Y por supuesto, esto es muy raro, pero cuando hay una historia de glaucoma maligno en el otro ojo. Hacer gonioscopía en todos los glaucomas crónicos de ángulo cerrado, en especial si están tratados con pilocarpina, porque esto tiende a acentuar las características que llevan al glaucoma maligno. Hacer VM, no en todos, pero en aquellos que consideramos propensos, los que son sospechosos de tener iris plató, etc., especialmente en el glaucoma de ángulo cerrado. Cuando el ángulo es abierto, prácticamente el riesgo es mínimo. Bueno,
cuando es bien abierto, ¿no? Cuando es estrecho, digamos una gonioscopía de 1, 0, 1, esto requiere un estudio acabado. La trabeculectomía en los pacientes con factores de riesgo, hacernos una trabeculectomía en los pacientes con factores de riesgo, tenemos que utilizar suturolisis y suturas o suturas liberables. Usar atropina, habitualmente no lo hacemos en la trabeculectomía, pero en este tipo de casos sí conviene utilizar la atropina al final de cirugía si hay factores de riesgo, y no tenerle miedo a la acetazolamida en el perioperatorio. La acetazolamida no hace fracasar la cirugía de glaucoma, salvo que se utilice durante un periodo prolongado de tiempo, pero en el perioperatorio inmediato no es ningún problema, y además trae un factor de seguridad importante. Hay más en prevención. Si tenemos factores de riesgo más algo de catarata, conviene hacer la FAJO primero o hacer cirugía combinada. No es conveniente hacer la trabeculectomía primero en este tipo de casos. Y es más, si se trata de un nanoftalmos, no hay que esperar que tenga algo de catarata, aún con el cristalino absolutamente transparente, un paciente joven con nanoftalmos, con sospecha de cierre angular, hay que sacar el cristalino. Hay que pensar en el futuro de ese paciente. Claro, lo que pasa es que hay que poner el cascabel a un paciente que nunca tuvo nada, hay que charlarlo, hay pacientes y pacientes, pero es uno de los casos en los cuales sería muy bueno hacerle FACO. Ahora, claro, hay un problema que es importantísimo también. Tiene que tener buen poder adquisitivo, porque al hacer FACO con un nanoftalmos, ¿qué lente se le pone? No, hay que mandar a hacer los lentes. Eso yo lo he estado averiguando, y realmente yo he visto poner en nanoftalmos lentes de tamaño normal, y realmente es algo desmesurado, y es algo iatrogénico, y puede llegar a descompensar la córnea, etc. Es todo un tema ese. En los afáquicos y pseudofágicos con factores de riesgo hay que hacer capsulotomía o hialodidotomía. Esto sería conveniente cuando hay factores de riesgo previo a la trabeculectomía. Esto no se hace habitualmente, pero es una idea, me parece, más que interesante. Vamos a mostrar unos casos, ¿no? Dos casos, básicamente, y un tercer caso, que no es un caso mío, pero el primer caso es un paciente joven de 23 años con glaucoma de ángulo cerrado, que no regulaba con medicación máxima. Lo operó en enero de 2005 con trabeculectomía con 5FU, en ese momento operaba con 5FU. En su mejor ojo izquierdo, que tenía 10 décimos, el otro ojo tenía un remanente temporal ya. En el posoperatorio inmediato tiene cámara plana con una presión intraocular en 40, que remite con tratamiento de acetazolamida y atropina en colilio. Hizo un glaucoma maligno. Se mantiene con presión intraocular regulada en valores bajos, con buena ampolla, pero cada vez que suspendía la atropina tenía una recurrencia. Esto le pasó 3 veces y fue desarrollando una catarata progresivamente. Por dificultades en el medio hospitalario, tuvimos que desdoblar la cirugía. Primero se hizo una vitrectomía y exactamente un mes después la FACO con lente intraocular plegable, una cirugía córneo-corneal. Después, ¿qué pasó? Lo lógico. Hicimos primero la cirugía, se aplanó la ampolla, luego de la cirugía, y la presión intraocular nuevamente se elevó en los 2 meses subsiguientes. Por lo tanto, le coloqué una válvula de Ahmed. Esto fue en 2006, en agosto de 2006, y nos siguen pasando cosas. ¿Qué pasó? Se tapa el tubo con el iris y la presión intraocular vuelve a subir, por lo tanto lo libero con jack láser y la presión vuelve a regular. Hasta el último control, a fines del año pasado, que regulaba en 15-16 con la medicación fija, el timolol dorzolamida. Caso bastante complicado que en definitiva anduvo bien, pero no es todo, porque el paciente tiene 2 ojos. ¿Y qué pasa en el otro ojo? En el otro ojo, ya teniendo la experiencia de la trabeculectomía, lo que nos había pasado en el ojo izquierdo, en el ojo derecho, le hacemos una, ya sabiendo que había hecho un glaucoma maligno, al hacer la trabe, le di acetazolamida, acá, le di acetazolamida y atropina en el posoperatorio. Tuvo una buena evolución, con ampolla filtrante, de buen aspecto, y la presión alrededor de 15 milímetros de mercurio. Le retiro la acetazolamida en forma muy lenta, reduciendo la dosis. Entonces queda
con atropina sola permanente. ¿Qué pasa? A los 4 meses de la cirugía, de motu propia, suspende la acetazolamida y hace un glaucoma maligno casi idéntico al del otro ojo, con cámara plana, presión intraocular por arriba de 40 y que remite con tratamiento médico. Queda con atropina permanente. A fines de 2019 mantiene buena ampolla con presión intraocular en 17 y atropina permanente. Lamentablemente tenía remanente temporal que lo fue perdiendo con el tiempo y no tiene visión. Por lo tanto, se mantiene con atropina, no tiene, digamos, mucho sentido hacerle una cirugía de manera que el paciente permanece así. Siguiente caso, entonces. Siguiente caso no, acá tenemos la foto. No tengo las fotos de la evolución, pero sí esta es la foto. Este es el paciente con sí, este es el ojo derecho que tiene la lente intraocular. Esto es cuando tuvo se le metió el iris en el tubo y lo liberé con llaga. Acá le subí la presión intraocular, que estas fueron las últimas incidencias del caso. Segundo caso. Este es un paciente que tenía, por supuesto, un glaucoma bilateral, que le había hecho una trabeculectomía en ambos ojos. La trabeculectomía en el ojo derecho se tapó, le hice una válvula, que esta válvula que vemos acá arriba, y entonces le coloco una segunda válvula. Era un paciente que tenía una buena cámara, de manera que no había ningún temor de que hubiera algún problema, pero de repente, al colocar la segunda válvula, nos pasa esto. Luego del implante valvular, pasa esto, está prácticamente en la talamia, ven ustedes acá la córnea y el iris, esto está como haciendo una especie de impronta sobre el iris, y la presión, por supuesto, muy elevada. ¿Qué hacemos acá? Acá ya pensamos, acá tenemos que, luego de haberle hecho entonces la cirugía valvular, tenemos que hacerle una... Ya pensamos que teníamos que ir a la vitrectomía, etc. Pero tenemos la posibilidad de hacerle un JAG láser en este sector. Hacemos entonces JAG láser en ese sector, un disparo acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá y otro acá. Y en el momento no pasa nada. Decimos, no, sonamos, tenemos que hacerle nomás un paciente que ya lo acabamos de operar de glaucoma de válvula, tener que hacer una vitrectomía, etc. Pero ocurre que muy lentamente, al día siguiente comienza a hacer cámara, cada vez más cámara, y, oh sorpresa, este es el estado final del paciente post-capsulotomía con JAG. O sea, en este paciente pseudofágico le hicimos la capsulotomía y resolvimos el cuadro. Tercer caso, el caso que no nos fue tan bien. Tuvimos un problema, era un paciente en el cual nos fue derivado e interconsulta por otro colega. Era un paciente que había tenido cirugía y aparentemente la presión muy elevada, tenía una hipotalamia, el diagnóstico diferencial, la posibilidad de que tuviera un glaucoma y acá tenemos las dos imágenes que le hicimos con el VM de los dos ojos. Había sido operado de glaucoma de ambos ojos. En uno de ellos la presión intraocular era muy elevada y entonces tenía a favor, era poscirugía e hipotalamia. Y en contra, la simetría, una hipotalamia no extrema y no anteriorización de procesos ciliares, y en el cristalino una catarata de gran tamaño. Entonces, aquí, bueno, este es el informe que hicimos
se observa cámara anterior y diámetro anteroposterior estrecho. En los 4 cuadrantes principales, el seno cameral se encuentra ecográficamente cerrado, salvo en hora de ojo izquierdo, donde el ángulo aparenta ocluible, se aprecia una amplia área de posición del iris sobre un cristalino cataratoso. Sugiero considerar realizar cirugía de catarata de ambos ojos. El presente constituye un mero estudio complementario, por lo que es necesario correlacionar esta información ecográfica con los hallazgos y datos clínicos del paciente. O sea, no tenía las características de una... no tenía todas las características y entonces lo informamos de esta manera. La hipotalamia no era extrema, no había televisación de corpuscularizaciones y la tenía catarata de gran tamaño. Entonces, este fue un caso en el cual no hicimos correctamente el diagnóstico y bueno, eso puede ocurrir, no es básicamente porque no había diferencia entre un ojo y otro. Los dos ojos eran operados de cirugía de glaucoma y también una hipotalamia. Ustedes ven que no hay diferencia entre un ojo y otro, este es el ojo derecho y este es el ojo izquierdo. De manera que este fue un problema diagnóstico que realmente resultó ser un glaucoma en el cual era maligno y el tratamiento fue hecho mediante una extracción del humor acuoso. Este no era un caso nuestro y bueno, uno puede encontrarse con un caso que no es típico. El manejo médico del glaucoma maligno. Primero se hace un tratamiento médico. El tratamiento médico de entrada es la cicloplejía, con atropina al 1%, y para colapsar el vítreo o reducir la producción acuosa, betabloqueante, brimonidina. Este es un trabajo viejo, habitualmente utilizamos betabloqueante más dorsolamida, aunque se superpone con la acetazolamida, pero betabloqueante y dorsolamida. También puede ser betabloqueante y brimonidina como acá. Glicerol, solución al 50%, esto no lo utilizamos, y el mannitol intravenoso, que sí, pero si esto no es posible, entonces la utilización del glicerol puede ser posible. En ausencia de respuesta, considerar la opción quirúrgica. Esto es de Tsai, Hitchings y colaboradores, es viejo, pero esto no ha cambiado prácticamente el manejo. ¿Qué cirugía única fue más efectiva? La vitrectomía sola ha tenido un éxito de 67% en pseudofáquicos, pero solo de 25% en fáquicos. La extracción de catarata más vitrectomía con cápsula posterior intacta, un éxito, véanlo bien, esto es muy interesante. La extracción de catarata con vitrectomía con cápsula posterior intacta, un éxito del 17%. Cuando va a capsulotomía, el éxito aumenta. Extracción de catarata más vitrectomía con capsulotomía posterior, un éxito del 83%. De manera que esto es muy importante, el tema de la capsulotomía. Y esto, habíamos mostrado 3 fotografías, la fotografía de Pavlin, la fotografía de esos 3 colegas que fueron precursores, y esta, que es Noemí Lois, que es la mujer del doctor Azuara Blanco, que fue la que hizo este trabajo de la sónulo y aloidovitrectomía. Esto es un trabajo muy interesante por el cual se hace una vitrectomía a través de la sónula y la hialoides por vía anterior, y con esto ella ha resuelto casos, de manera que hay dos approaches diferentes. Uno, la sónula y aloidovitrectomía, en la cual el vitrectomo introducido en la cámara anterior a través de una paracentesis pasa a través de una idotomía periférica y se utiliza para remover un poco de sónula, la cara anterior de la hialoides y el vítreo anterior. Y con esto resuelve el glaucoma maligno. El otro approach es a través de pars plana, por supuesto, como se ve acá.
Son las dos, digamos, posibilidades quirúrgicas. Este cuadro nos muestra los diferentes tipos de cirugías realizados en los glaucomas malignos y nos muestra acá, y esto es interesante, tengo que volverlo a correr acá para mostrar que la corvitrectomía con la iridectomía y aloidectomía y sonulectomía ha tenido 0 tasa de recurrencia. Claro que no son muchos casos, desde 15, 3, 18, 4, 22 casos, pero es importante ver que no ha tenido prácticamente tasa de recurrencia, de manera que es un tipo de cirugía muy importante. Bueno. Toma de decisiones, problemas y soluciones. Primero, la duda. ¿Es un maligno? Hay que pedir de entrada todo lo necesario. Es decir, si tenemos algo que parece un maligno, no nos quedemos con un diagnóstico de aproximación. Hay que pedir de entrada todos los estudios que hacen falta. Hay que pedir ecografía, biomicroscopía ultrasónica, etc. No hay que dejar que los temores del paciente o el tema económico interfieran. Hay que resolver el caso lo antes posible. Además, hay una tendencia a que se consuma el tiempo. Hago tratamiento médico y espero a ver qué pasa, hago iridectomía periférica y espero, hago FACO y espero, capsulotomía espero, y se pierde tiempo que es valiosísimo en estos casos. En los fáquicos, la FACO simple no suele resolver el problema, de manera que lo aconsejable, hay muchos que lo hacen, pero lo aconsejable es saltar el paso y directamente pasar a hacer una cirugía mayor. Y quinto, y cuando decido algo, pensar en el siguiente para el caso de que no funcione. Como cuando yo estaba haciendo, en ese caso, el láser en el paciente y ya pensaba en lo siguiente. Esto ahorra tiempo. Siempre pensar en lo siguiente en caso de que no funcione. No es, digamos, tener mala onda, sino pensar en la posibilidad. Uno siempre pone toda la esperanza en lo que está haciendo en el momento. Acá tenemos un algoritmo. Este algoritmo es muy interesante. El primero, como dijimos, es el tratamiento médico. Una vez que diagnosticamos un glaucoma maligno, puede ocurrir que resuelva o que no resuelva. Si resuelve con el tratamiento médico, el tema es después qué hacer con el tratamiento médico y evitar que nos recurra el problema. Hay que disminuir lentamente el tratamiento médico hasta quitarlo. Puede ocurrir que recurra, o puede ocurrir que al disminuir el tratamiento médico francamente, la resolución esté mantenida. O la tercera posibilidad es que requiera un control con atropina, que requiera atropina permanente como el paciente que les había relatado. Si quitamos el tratamiento y la resolución se mantiene, bien, pero cuidado porque son ojos que tienen una predisposición al glaucoma maligno. De manera que no hay que quitarle los ojos de encima. Si requiere control con atropina, hay que mantener la atropina, lo cual es muy engorroso. Tener un paciente siempre atropinizado no es práctico, hay que tratar de resolver el problema. Una vez que uno remitió el cuadro, resolver el problema. Puede tener el paciente, mantiene la atropina, sigue con tratamiento médico, puede ser, o directamente hacer un tratamiento quirúrgico que se le puede plantear al paciente. Puede tener el paciente alergia a la atropina, con lo cual también se considera como que no se ha resuelto. Si el caso no está resuelto, puede ser que sea fágico o pseudofágico. Existen las dos posibilidades que nos ocurran en un paciente fágico o pseudofágico. Si es fágico, hay dos posibilidades quirúrgicas. Una que es la facomulsificación, con capsulotomía posterior y vitrectomía anterior, o una vitrectomía por paz plana. Si el paciente es pseudofágico, la capsulotomía con JAK más hialoideotomía. Esto que es lo que resolvió el caso en el paciente que yo les había mostrado. Puede que resuelva o puede que no resuelva. Si no resuelve, nos queda la sónulo y aloidovitrectomía de la doctora Lois, que les había mostrado, que se hace todo por vía anterior, o si no, directamente una vitrectomía por paz plana. Para mostrar el algoritmo simplificado, sin tanta cosa y que quede más grabado en la memoria, tenemos un diagnóstico de glaucoma maligno. Lo primero es el tratamiento médico, que consiste en cicloplegia, acusupresión, osmóticos y esteroides, porque siempre hay que desinflamar. Tenemos dos posibilidades. Si el paciente es fágico,
el paciente fáquico y no logramos resolución, lo aconsejable es la faco con lente intraocular, capsulotomía posterior y vitrectomía. Cirugía grande, pero resuelve el problema, y lo que hay que hacer es resolver el problema de entrada y no perder tiempo y no llegar a que el paciente sufra las consecuencias. Si el paciente es pseudofáquico, tenemos la posibilidad de una capsulotomía con jack láser, con lo cual podemos resolver el problema. Y si no, la iridosonulovitrectomía o otro tipo de vitrectomía por pars plana. Esto es directamente el algoritmo simplificado. En resumen, es una patología rara, pero no tan rara. Si uno opera mucho glaucoma, no opera mucho catarata, tiene mayores posibilidades de que alguna vez le toque, o a veces, si la suerte no es buena, que le toque más de una vez. Es esencial antes pensar en los factores de riesgo. Esto ayuda mucho a disminuir la incidencia. Siempre pensar en los factores de riesgo, si nos encontramos con uno de los factores de riesgo que habíamos mencionado, hay que tener cuidado. Es esencial durante el diagnóstico temprano y acortar los pasos, como había mencionado. Esto es importante. La extracción combinada de catarata y vitrectomía puede tener una tasa de éxito superior al 80%, pero es clave con la vitrectomía hacer capsulotomía posterior. Esto es importante porque hace una gran diferencia estadística. Por último, decíamos que se consideraba un jeroglífico en un momento el glaucoma maligno. En parte lo sigue siendo, pero el jeroglífico, como la pérdida de Rosetta, finalmente se resolvió. Se resolvió cuando un buen día el ejército de Napoleón encontró esta piedra en la cual el idioma jeroglífico, que era absolutamente inescrutable, se encontró con la traducción al demótico, que era la escritura egipcia cotidiana, y al griego, que eso sí se podía traducir. Esto rompió con el esquema de la inescrutabilidad del jeroglífico. Y bueno, de la misma manera, un poco Quigley y Pavlin ayudaron un poco a descifrar esto en cuanto a la fisiopatología. Lo mismo también hubo grandes avances con respecto a su resolución. Lo importante es no perder tiempo. Bueno, esto es todo lo que les iba a decir. Un poco me trabé cuando hablé del caso que no era mío, pero bueno. Bueno, muchas gracias, Doc. Genial, Pienso que bárbaro. No sé si Virginia quiere hacer algún comentario. Yo quisiera decir varias cosas. Hay que tener mucho en cuenta. Pero si tocan, acuérdense un poco de esto. Sí, obvio. Sí. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes nanoftálmicos, como dijo el doctor, no solo cuando vamos a hacer una trabeculectomía o algún procedimiento que sea para el glaucoma, sino también con los fáquicos, cuando queremos hacer una cirugía de catarata, porque hay trabajos publicados por Foster y otros autores que hablan de que cuanto más pequeño es el ojo, las posibilidades de hacer efusión uveal aumentan muchísimo y de glaucoma maligno aumentan muchísimo. Por cada milímetro de largo axil que el ojo se achica, las posibilidades son muchísimo mayores. Así que hay un montón de técnicas cuando hacen FACO, algunos hablan de hacer una esclerotomía provisoria, de poner mantenedores de cámara, de usar viscoelásticos pesados, todo eso para tratar de evitar que haya después un posterior maligno. Hacer una esclerectomía previa es una de las medidas. Sí. También... Es una de las medidas, porque lo que pasa con el ojo anostámico es que la esclera es gruesa, y además hay una diferencia de proporción entre el cristalino y el resto del ojo, o sea, no son ojos chicos proporcionalmente. No, y hay que acordarse que ahí la retina empieza a los 2,5 milímetros por lo menos. Es mucho más anterior que en un ojo normal. ¿Sí? Bruna Ventura dice que ella corta los lentes cuando los pone. Ahí estábamos hablando con Virginia y con Perrone también, que estaba acotando. Esa es otra posibilidad, cortar sí, las lentes. Las patas de las lentes, para poder ponerlas en ojos tan pequeños. Y si no, el doctor Aikamet la otra vez dio una charla y también nombraba los lentes de Alcon, los Aspira,
que son de graduaciones altas para estos tipos de ojos nanoftálmicos, ¿no? Yo estuve investigando un poco y también se pueden encargar, a Morcha creo que se pueden encargar lentes más pequeños, pero eso tienen que fabricarlos especialmente y son muchísimo más caros. Sí. Virginia, estás muteada. Sácate el micrófono. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Sí. ¿Cómo está, Daniel? De ¿Qué tal? ignorante, sepan que yo hace años que no sé lo que es el segmento anterior. ¿Cuál es el racional, cuál es la racionalidad de esa cirugía a través de la raíz del iris? ¿Cuál es la diferencia con una vitrectomía convencional ante la cual estamos todos muy acostumbrados? Y la segunda pregunta, ya que me dejaron entrar, es ¿por qué fracasa el 17%? O sea, el 83% anda bien. ¿Cuál es cuál es la explicación del fracaso del 17%? Pues si le sacamos el cristalino, le sacamos el vítreo, teóricamente el cuerpo ciliar podía retrotraerse. Y yo, Sí. bueno, la pregunta es ¿por qué pasó ahí? No sé si soy claro. Sí. Yo, No, Después opino. A ver, Sí. no sé el doctor Grigera lo que opina. creo que la diferencia está en la capsulotomía posterior, me parece a mí. Y una de las, pero me acuerdo en alguna época lo que escuché decir de la hialoidectomía y de toda la vitrectomía bien basal es como que la reacción inflamatoria que se genera produce toda una adhesión de los cuerpos ciliares y que después siguen traccionando y generan un mecanismo constante que entonces por eso, sacando todo el vitrio bien basal y toda la hialoidectomía, tiene mejor pronóstico. Pero lo que yo tenía entendido que era como cuando ya pasaba algunos días más, quizás no como el primer tratamiento, pero bueno, yo había leído parte Creo de que el porcentaje de éxito de la sonroidovidrectomía y una vitrectomía por paz plana con capsulotomía posterior es el mismo, o sea, es un porcentaje de éxito de cerca del 90%. Sí, porque en realidad uno puede perfectamente esperar el ciliar hasta donde se le dé la gana, claro. intentando. No, bueno, está bien, pero está bien. Y la segunda pregunta es la que más me intriga. ¿Por qué no funciona el 17%? Yo, los pocos casos que hemos tenido funcionaron todos bien, con vitrectomía tampoco ha habido muchos, pero probablemente los casos, no sé, desconozco ese porcentaje de fallas, pero a lo mejor fueron operados tarde. No Sí, yo sé me imagino que tiene que ver con eso, porque tiempo. no le encuentro otra explicación. La verdad que yo no sé ese trabajo, no lo leí, pero me imagino que debe ser eso, que debe ser porque llegaron tarde al diagnóstico y al tratamiento. De hecho, nunca uno se tiene que dar por vencido en un maligno. O sea, hay que tratar de actuar rápido. El primer paso, si es pseudofáquico, es la capsulotomía y después la vitrectomía. Yo creo Los que APAs, sí, el racional de ese trabajo era eliminar todas las barreras al pasaje de una sola vez. Por eso, cuando se hizo después la capsulotomía, mejoró el porcentaje de éxito. Yo creo que el problema estaba en el tema de la capsulotomía posterior, me parece a mí. Sí, y lo Me que acuerdo del dijo, racional de ese mismo trabajo, de ese trabajo específicamente. y lo que dijo recién el doctor Grigera, justamente es cierto, ser más agresivos, no esperar, o sea, pensar antes lo que uno va a hacer, porque tiene que pensar que lo que va a andar es la vitrectomía con toda la cirugía compleja. Entonces, decir, pruebo esto unas horas, pruebo esto otras horas, pero no pensar que si lo dejo va a andar mejor, porque ahí es donde se pierde Yo creo tiempo. que lo que hay que hacer es pasar de un poquito que tiene alta posibilidad, que es la capsulotomía con JAG, a pasar directamente a la cirugía grande. O sea, el tratamiento médico, completamiento de una iridectomía que no sea completa. Ahora, sacar el cristalino y seguir esperando, no, directamente hay que pasar, yo creo que directamente hay que pasar al otro. Lo importante es obviar esos pasos intermedios que hacen perder tiempo. Exacto. Es espectacular, sí, sí. totalmente. Bueno, acá hay Gracias. algunas preguntas que dicen, si se utiliza atropina permanente, ¿cuántas veces por día? La paciente que
Al principio lo utilizaba 4 veces por día, terminó usándolo una vez al día la atropina, pero permanente. La paciente la suspendió y al suspenderlo no pasó nada, pero a los días volvió con el glaucoma maligno. Bárbaro. Dice, ¿el tratamiento con esteroides se aconseja en bolo de meprednisolona o solo tópico, me imagino que será? El tratamiento, bueno, era un tratamiento primero Tópico, por vía oral y después tópico. Sí, bien. pero no metilprednisolona, No bolo de no, meprednisolona, no. no como una neuropatía óptica. Bueno, y acá Asrubal Moreno nos recuerda que Ahmed dio una charla que dice que en ojos menores de 19 milímetros milímetros de largo axil aumenta 10 veces las posibilidades de hacer efusión uveal. ¿Sí? No, 21 veces. 21 Por veces. eso una de las posibilidades de hacer una trabeculectomía en esos ojos es hacer las esclerotomías preventivas Sí. a nivel de par plana para evitar que se produzca la efusión uveal en esos ojos. Sí. Y algo que también quiero recordarle a los residentes sobre todo es que no piensen que el glaucoma maligno solo pasa en el posquirúrgico inmediato. Muchas veces, como hacemos suturas aflojables o suturolisis en una trabeculectomía, por ejemplo, también puede pasar al tiempo. Sí. De hecho, me pasó que al sacar la segunda sutura aflojable en un glaucoma, que había tenido un glaucoma agudo, al tiempo lo operamos, hizo un glaucoma maligno y terminó en una cirugía de FACO y una vitrectomía que por suerte evolucionó bien, pero piensen que puede pasar al tiempo de operado también, ¿sí? Y algo digno tener en cuenta es el tema de la bilateralidad. Un paciente que hizo un glaucoma maligno, la probabilidad de tenerlo en el otro ojo cuando se opera es bastante alta, como el caso que mostré, realmente es increíble. Nosotros dijimos, bueno, no lo hizo, por las dudas que coloque la atropina, con la atropina, suspendió la atropina e hizo el glaucoma maligno. Mucho tiempo después. Eso fue mucho tiempo después de la cirugía. Yo recuerdo una paciente, hará un tiempo, que estuvo como 4 o 5 meses con atropina. Uno la quitaba, la discontinuaba un poco, y bueno, en algún momento la dejó, pero sí, la atropina a veces bastante tiempo. No muchas veces por día, uno la va tratando de quitar, y es más, he llegado a darla cada 2 o 3 días, o sea, como que llega un punto en que uno tiene miedo de suspenderla. El dar Bueno, atropina varias veces al día durante mucho tiempo tiene el riesgo de la toxicidad también. O sea, por eso siempre hay que reducirla a 1 por día en estos casos es suficiente. Sí. Y la otra cosa, que aquellos que tienen posibilidad en quirófano, si uno, cualquier ojo chico, cualquier ojo con riesgo de un desprendimiento coroideo o de cualquier tipo de complicación, si la camilla la pueden poner en tren de Lemburg invertida, o sea, aumentan un poquito el globo ocular en función de la altura de la aurícula y el ventrículo, para no aumentar la presión venosa epiescleral. No sé si se entiende, porque a veces tienden a operarlos al revés. O sea, lo ideal es que todo glaucoma lo operen así, la cabeza más alta que el corazón. Aunque sea 2 pedales, hay muchas camillas que lo pueden hacer. Y van a evitar probablemente un poco más este tipo de patologías. Es un factor más. Hola, hola. ¿Sí? Yo tengo Hola, ¿qué tal? Soy Agustín Siderópolos. Tengo hola una Agustín. ¿Qué tal? pregunta, hola, ¿cómo andan? Tengo una pregunta que yo, varios de los trabajos que nombró el doctor Grigera los leí, y hay uno de los trabajos más nuevos, si no me equivoco, creo era el de Quigley, que habla como un factor desencadenante en la mayoría de los casos la descompresión. ¿Puede ser? Por eso muchas veces sucede con suturolisis o procedimientos que se producen con un ojo cerrado contra una trabeculectomía por ahí, que lo tomaban entonces como la descompresión un factor desencadenante en muchos casos. Forma parte de lo que habíamos hablado, de que hay una relación recíproca entre presión intraocular y expansión coroidea, de manera que si la presión intraocular baja bruscamente, lógicamente la expansión coroidea puede suceder, puede desencadenarse, lógicamente.
Perfecto. Hay una pregunta que dice si han tenido algún caso espontáneo sin ningún antecedente relevante. No, pero está descrito. He leído varios case reports en los cuales hay glóbulo maligno de aparición espontánea. De manera que es posible. Es posible la aparición del glóbulo maligno espontáneo. Espontáneo Bueno. porque no nos damos cuenta cuál es el desencadenante, pero puede haberla habido, qué sé yo. Bueno, bárbaro. Doc, son las 5, así que cumpliendo con el horario. Si no hay ninguna pregunta más o nadie quiere agregar algo, le agradecemos muchísimo. Gracias por la invitación. Vuelvo a decirles, esta es una patología rara, pero hay que conocerla. Hay que conocerla porque hay que saber para qué lado disparar cuando uno le toca, realmente. Y no solo me han tocado, por lo menos esos dos, o incluso en un caso más, sino además me he consultado por casos y realmente se ve, y lo vemos los cirujanos de glaucoma y lo ven también los cirujanos de FACO también. Ojalá que cada vez menos, ¿no? Cada vez menos, cada vez se opera mejor, pero siempre hay individuos predispuestos a determinado tipo de patologías y esta es una de ellas. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos por estar ahí hoy a la tarde y nos vemos el lunes, 7:30 de la mañana, ¿no, Manu? Sí, 7:30 Gracias de por la la mañana. invitación. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias. Chao Virginia, chao Celina. Hasta Chao, pronto. hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Todos.